Listo, profesor. Gracias. Bienvenidos al seminario de hoy de la red LAFMAT, la Red Latinoamericana de Física de la Materia Condensada y Ciencia de Materiales. Es una comunidad que tiene como objetivo divulgar los avances de vanguardia de los investigadores latinoamericanos y facilitar la interacción entre investigadores latinoamericanos y destacados investigadores de todo el mundo. La red está integrada por investigadores de la Universidad Mayor de San Marcos, en Perú, la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil, la Universidad Rural de Río de Janeiro, en Brasil, la Universidad Fluminense, en Río de Janeiro, la Universidad Nacional de Colombia, el CIMBESTAF de México, la Universidad de San Sebastián, en Puerto Montt, Chile, la Universidad del Zulia, en Venezuela, el Centro Latinoamericano, el Centro Atómico de Bariloche en Argentina y otras instituciones latinoamericanas. En el día de hoy es una alegría inmensa presentarles al doctor Alejandro Colton. Alejandro Colton es un físico teórico que trabaja en sistemas dinámicos fuera del equilibrio. Obtuvo su doctorado en el Instituto Balseiro, Bariloche, Argentina, y realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Ginebra, en Suiza, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona. Actualmente es investigador independiente del CONICET y profesor en el Instituto Balseiro. Su investigación se centra en las propiedades estáticas y dinámicas de sistemas fuera del equilibrio, con aplicaciones a sistemas tales como las paredes de dominio magnético y la materia de vórtices en superconductores. El título de la charla de hoy está relacionado con turbulencias en paredes magnéticas impulsadas. Bienvenido, Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estuve dudando, bueno, si dar la charla en castellano o en inglés. Finalmente me convencieron darle en castellano, pero por supuesto pueden, bueno, al fin están en inglés, pueden interrumpir preguntas en castellano o en inglés. Así que bueno, lo que les quiero contar hoy es un trabajo relativamente reciente que hice en un nuevo alumno de doctorado, que tiene que ver con paredes magnéticas fuera del equilibrio. Bueno, yo soy, bueno, como dijo Alexander, de hecho tenemos el mismo lugar de trabajo, bueno, de Bariloche queda acá, en la Patagonia Argentina, muy cerca de Chile, ¿no? Para tantas montañas ya estamos en Chile. Es un pueblo relativamente chico, muy turístico. Bueno, acá el centro de Bariloche, para los que no conocen, tiene muchos lagos, montañas alrededor. Un lugar lindo para visitar, sí, para los que no conocen. Bueno, lo que voy a tratar de hacer hoy es convencerlos que las paredes magnéticas, digamos, simplemente esas regiones que separan zonas de magnetización opuesta en un material ferromagnético, son un sistema experimental muy interesante para aprender física estadística de no equilibrio, y ese es el enfoque que le damos nosotros, sobre todo. ¿Por qué? Porque, bueno, combina un montón de ingredientes que bueno, hacen que la física sea muy rica desde ese punto de vista. Por ejemplo, las paredes magnéticas son elásticas, fluctuaciones térmicas son importantes, produciendo bueno, una rugosidad en las paredes, mientras que la elasticidad tiende a ordenar, las fluctuaciones tienden a desordenar las paredes. También siempre es inevitable que en los materiales haya algo de desorden congelado, quench disorder, que también produce, bueno, que la pared, su tendencia a ser chata, bueno, destruida, y también se produce lo que se llama anclaje de paredes y bueno, la generación de estados metaestables para las paredes, lo que hace el sistema aún más interesante porque se parece ya a un vidrio. Y bueno, la parte de no equilibrio viene que hay mucho interés en empujar estas paredes, ya sea con corrientes o campos magnéticos, y bueno, y hacer cosas con estas paredes, ¿no? Desde aplicaciones hasta estudiar el movimiento fuera de equilibrio, ahí donde uno no puede aplicar la mecánica estadística de equilibrio. Y bueno, y algo que tiene muy interesante es que nosotros estudiamos paredes extendidas, así que lo que buscamos es esos fenómenos emergentes, esos fenómenos no lineares y colectivos, bueno, que dan lugar a fenómenos tipo
scaling invariance, avalanchas y sobre todo universalidad. Es la principal característica que buscamos, ya que en general digamos, no todos los detalles de las paredes magnéticas son relevantes para entender al menos ciertas propiedades. Para fijar ideas de cuál es la fenomenología que estoy hablando, les voy a mostrar acá un video donde, esto es un video experimental donde se prepara una muestra ferromagnética como perpendicular, se la satura en una dirección, por ejemplo negativa, y luego se da vuelta el campo magnético, se pone un campo magnético positivo, y bueno, y ocurre lo que es la nucleación de los dominios con magnetización opuesta, y bueno, por una razón energética, esos dominios tienden a crecer, ¿sí? Para minimizar la energía de todo el sistema. Pero, bueno, como ven, es un proceso dinámico que toma cierto tiempo y que tiene que ver con el crecimiento de estos dominios. Al fin y al cabo, la velocidad con que ocurre esta inversión de la magnetización tiene que ver con cuán rápido se mueven estas, que son las paredes de dominio, ¿sí? El gris oscuro representa la magnetización negativa, por ejemplo, el gris claro la positiva, y la zona que divide las dos regiones, lo que son las paredes magnéticas. Así que nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las paredes, o sea, mirar muy de cerca lo que pasa con las paredes. Y si ustedes se fijan en esta película experimental, el movimiento de la pared avanza, pero de una forma muy, muy, bueno, como saltando, ¿no? Como generando avalanchas, enganchándose. Bueno, y eso ya hace ver la complejidad que hay por detrás. Es un sistema extendido, no lineal, desordenado, estocástico también. De hecho, las paredes, si no hubiera algo de temperatura, podrían quedar ancladas y no moverse para nada, aunque haya un campo aplicado. Y sobre todo fuera del equilibrio, ¿sí? Esto nomás para que tengan una idea. Estos experimentos típicamente de magneto-óptica se hacen a temperatura ambiente. Lo que recién les mostré es una película de 100 micrómetros de tamaño, ¿no? Pero bueno, nos vamos a enfocar entonces en lo que es el movimiento de paredes de dominio. Y bueno, hay mucho interés tecnológico en explotar el movimiento de paredes de dominio. Hay muchas propuestas. Bueno, quizá la propuesta, una de las pioneras, que en muchas citas, es esta de usar las paredes magnéticas como para hacer racetrack memories, ¿sí? Usar dominios y las paredes, moverlas para hacer, de alguna manera, construir una memoria no volátil, ¿no? De alta densidad. Y no solamente con paredes, hoy en día otras texturas magnéticas son incluso quizás más convenientes, como los esquirmios, pero bueno, es siempre la misma idea de usar estos dominios como memorias no volátiles, ¿no? Hubieron a lo largo de los años un montón de otras propuestas, algunas mucho más recientes en las que les mencioné. En particular, muchas de ellas se enfocan en esto de prometer algo ecológico, ¿sí? Hacer una memoria no volátil, por supuesto, ecológica. Y bueno, y de alta densidad, memorias de alta densidad, pero también, bueno, otras aplicaciones que están acá en la lista. Bueno, a nosotros no nos va a interesar tanto las aplicaciones como de un punto de vista fundamental de la física estadística de no equilibrio. Ese es nuestro punto de vista, ese es mi background, más que el de materia condensada dura, que podría decir. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, primero, ¿cómo modelar mínimamente una pared magnética? Una pared magnética es un objeto, si uno lo piensa, en principio complicado, con muchas cosas de la libertad interna, todo. Pero bueno, a nosotros nos va a interesar hacer un modelo minimal que nos permita responder algunas preguntas, en particular que tienen que ver con la universalidad del movimiento de estas paredes. Por ejemplo, ¿qué gobierna el movimiento? ¿A qué velocidad se mueven? ¿Cómo es la geometría de las paredes? Si uno puede decir algo cuantitativo de eso, qué fenómenos colectivos pueden emerger cuando uno mueve paredes, cuál es la naturaleza de la dinámica no lineal, de eso voy a hablar bastante hoy, y en particular si hay algunas propiedades que sean universales, que sean independientes del film particular que estoy mirando. Y vamos a ver que existen muchas propiedades de esas, existen otras que no son universales, pero hay, lo realmente notable es que hay muchas propiedades que digamos, son universales para una gran familia de sistemas, se cumplen. Así que bueno, le voy a comentar también un poco sobre eso. Si uno piensa en el modelo minimal para una pared magnética, por ejemplo, como esta que está dibujada acá, que es una foto, digamos, de magneto-óptica, uno podría decir, bueno, si la interfase o la pared magnética no está muy distorsionada, uno la podría describir por un campo de desplazamientos U de X de T, ¿no? Donde X es esta dirección. Entonces, básicamente uno puede describir la pared con
con un campo de desplazamientos, en este caso unidimensional. Pero sigue siendo un sistema extendido. Ahora, sabemos ya del modelo de Ising, ¿no? De modelos más simples que tienen paredes, que tener una pared cuesta energía, ¿sí? Porque ahí es donde uno paga una energía que es proporcional al perímetro de la pared, ¿no? Si uno piensa en el modelo de Ising, ahí es donde la interacción de exchange, por ejemplo, está más deprimida, uno paga un costo, ¿no? Uno querría o bien que esté magnetizado todo para arriba o bien todo para abajo. Así que una pared es una excitación que cuesta energía y con una energía que es proporcional al perímetro. Entonces yo pongo la energía elástica proporcional, bueno, escrita en términos del campo de desplazamiento, esto es simplemente el perímetro. Y uno, si dice que las distorsiones, estas U, son muy chiquititas, uno puede desarrollar, queda la energía, puede una constante y queda un término que va como el gradiente cuadrado de U, ¿sí? La típica energía elástica asociada a un campo de desplazamientos elásticos que es U. Ahora, si uno dice, uno usa lo que sabe también fenomenológicamente de que las paredes se mueven de forma sobreamortiguada, directamente la velocidad o la fuerza de fricción, que es eta por la velocidad de la pared, localmente en X, es igual a la, menos derivada de la energía respecto de U. ¿Sí? Esa es la fuerza. Estas son las fuerzas elásticas. Y si uno quiere ahora agregar un campo magnético o una corriente, algo que impulse esta pared, uno puede agregarlo, ¿sí? Acá, y ya tiene una ecuación minimal para una pared, un movimiento sobreamortiguado de una pared. ¿Sí? Bueno, con esto no basta porque típicamente, tiene un término elástico, un término de drive. Típicamente uno no puede despreciar el hecho de que hay fluctuaciones térmicas y hay desorden. Entonces agrega uno un par de términos más, que es una fuerza de pinning o anclaje y un ruido de Langevin que, digamos, imita la interacción con el baño térmico, ¿sí? Esta es una fuerza fluctuante, estocástica, esta es una fuerza cuencheada, ¿sí? Que depende de U y de X, porque el desorden es una función de U y de X, ¿sí? Es distinto en cada punto de la pared. Esta ecuación que está acá es una ecuación muy conocida que aparece en muchos contextos, se llama ecuación de Quench-Edward-Wilkinson. Y bueno, yo por muchos años estudiamos esta ecuación que parece simple, digamos, simple de escribir, pero digamos, es no trivial en cuanto a los fenómenos que pueden emerger. Y bueno, a lo largo de los últimos 15, 20 años, esta ecuación fue estudiada bastante con métodos de grupos de reorganización funcional y algoritmos numéricos muy especiales, eso es lo que más estudié yo. Y en particular pudimos responder a varias preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de la pared a una temperatura dada en función de la fuerza que uno aplica sobre la pared? Y lo que uno descubre enseguida es que si no hay temperatura, hay una fuerza crítica por debajo de la cual la pared se queda anclada y por encima de la cual se desancla, dando lugar a una transición de desanclaje, que es una transición de fase dinámica, ¿sí? Y a partir de ahí la interfase ya puede superar las barreras que tiene y moverse a cierta velocidad. Esta se llama transición de pinning, desanclaje, y tiene características universales que se pueden describir como un fenómeno crítico. Sin embargo, a temperatura, digamos, cero es bastante ideal, es muy difícil en general en los experimentos con film magnéticos. Yo voy a hablar de film magnéticos, entonces siempre voy a hablar de interfaces unidimensionales. De hecho, las películas que les mostré de film son film muy delgados, de nanómetros de espesor, pero son extendidos en el plano. Bueno, en general es muy difícil llegar a temperaturas muy bajas, entonces en realidad lo que uno ve, en vez de esta curva que está acá, que es 0 hasta acá, infinita acá, uno ve una curva como redondeada, ¿sí? Esta se llama redondeo de la transición de pinning. Y entonces lo que uno ve es que la velocidad ya empieza a crecer a fuerzas muy chiquitas, pero crece de una manera muy lenta, que se llama respuesta de creep o de reptación térmica. Acá empieza a reptar la pared, de a poquito va saltando barreras, ¿no? Por activación térmica, y bueno, cerca de la transición de desanclaje, la interfase gana velocidad y bueno, puede moverse muy rápido, ¿sí? De hecho, el rango de estudio de las velocidades de las paredes magnéticas es muy amplio, y ahora les voy a mostrar, cubre desde bueno, nanómetros por segundo hasta metros por segundo, y dentro de ese rango aparece una respuesta universal, en particular en este régimen de
reptación térmica, que le llamamos creep colectivo. Por ejemplo, una de las grandes predicciones de la teoría esta de la ecuación de Wilkinson Quencher-Wilkinson es que la velocidad en este régimen de fuerzas chiquititas, temperaturas relativamente bajas, la velocidad está escrita por una fórmula tipo Arrhenius de esta forma que está acá. Si uno la mira rápido, esta fórmula aparece simplemente una fórmula de activación térmica de Arrhenius, salvo que típicamente en Arrhenius la barrera que uno pone es constante. En este caso la barrera efectiva que ven las paredes extendidas es una barrera que depende del campo aplicado y que diverge cuando el campo tiende a cero. Así que esta es una respuesta altamente no lineal, o sea, no vale respuesta lineal en este régimen para nada. Y la velocidad crece muy lentamente con el campo. Fíjense que cuando el campo es chiquitito, esta barrera es enorme, así que esta respuesta es muy chiquitita. Y bueno, y a medida que uno aumenta el campo, la barrera decrece efectiva y empieza a aparecer una velocidad que está descrita por esta ley. Esto se verifica experimentalmente. Por ejemplo, si uno quiere verificar esta ley, lo que puede hacer es dibujar la velocidad versus campo, pero en vez de dibujar versus campo como estamos haciendo acá, podemos dibujar la velocidad, el logaritmo de la velocidad versus el campo a la menos un cuarto, y si uno ve que hay una recta, quiere decir que esta ley está funcionando. Y como verán acá, en 8 órdenes de magnitud de velocidad, 8 órdenes de magnitud, se cumple la ley. O sea que es una ley realmente robusta. Y algo que tiene también de robusto es que hay un exponente especial acá que se llama mu, exponente de Crip, que vale un cuarto. Y vale un cuarto para una familia de sistemas. Y bueno, por eso ahí hablamos de que esta respuesta es universal. Y esto es algo que se observa en muchos films, no solamente en este que estoy mostrando acá, que es un film. Les puedo mostrar, por ejemplo, cómo esta barrera, uno puede poner esto como un exponencial de una barrera sobre t, y uno puede estudiar directamente la barrera efectiva versus h para muchos materiales, y acá, por ejemplo, les muestro cuántos hay, 5 materiales distintos, distinta composición. Como ven, estos films son multilayers de distinta composición, y uno puede, mediante un rescaleo, digamos, conveniente, poner todas las curvas en una curva maestra que muestra que esta barrera es universal con el mismo exponente de Crip mu. Así que hay fenómenos universales en esta teoría del Crip, al menos, que está predicha por una ecuación bastante simple, que es la ecuación de Quench-Wilkinson. Bueno, muy bien. Entonces, esto, digamos, está muy estudiado. Por muchos años yo creí también que con esto uno podía describir, digamos, casi todo lo que uno observa en paredes magnéticas fuera del equilibrio, pero eso no es verdad. Digamos, si uno agarra una muestra con muy poco desorden o una muestra muy angosta, donde la pared no es tan extendida, una vez encuentra que hay un ingrediente, acá puse spicy, un ingrediente muy especial que cambia bastante las cosas y bueno, que tiene que ser considerado si uno quiere una teoría realmente completa. Y, por ejemplo, les muestro uno de esos casos. En este paper, por ejemplo, es uno de los tantos donde muestran una respuesta anómala respecto a lo que uno se espera de la teoría de Quencher-Wilkinson. Lo que se ve es que la velocidad versus campo no tiene la forma que yo les mostré antes, de que es una función que crece suavemente y luego va hacia una respuesta lineal, ¿no? Velocidad-fuerza. No, en cambio, lo que muestran es un pico, como ven acá. O sea, la velocidad crece con el campo, como es de esperarse, pero luego decrece con el campo, lo cual es bastante antiintuitivo, ¿no? Uno empuja más y la velocidad decrece en vez de seguir subiendo. Tiene un mínimo y luego sí crece a campos muy altos. Bueno, este fenómeno es muy anómalo respecto a lo que yo venía contando y no se puede explicar con la teoría simple de Quench-Wilkinson, pese al éxito que tiene esa misma teoría para explicar otra gran familia de fenómenos. Bueno, primero que se dio cuenta cómo explicar este piquito que se ve acá, que se ve en dinámica en muchas paredes. También, bueno, fue Walker. De hecho, este fenómeno se llama campo de Walker y esta anomalía se llama anomalía de Walker. Y la física nueva que aparece respecto a lo que yo les venía contando es que la pared magnética ya no puede ser descrita únicamente por un campo de desplazamiento, pero sino también tiene que tener en cuenta que la pared tiene
grados de libertad internos, y si uno no los tiene en cuenta no puede explicar este fenómeno de Walker. Ahora les voy a contar cómo es que uno puede extender la teoría a este tipo de paredes. Bien, bueno, acá por ahora este grado de libertad interno lo voy a representar por un color porque va a ser como una fase. O sea, aparte del campo de desplazamiento vamos a ver que existe un grado de libertad interno, lo vamos a llamar phi, ¿sí? Que se comporta como una fase, así que bueno, acá la vemos en colores. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué sabemos que hay mucho más que la posición de la pared? Y fíjense, esta es una pared típica, ¿no? de libro, una pared de blog, una pared de Enel, ¿no? Que separa la magnetización para arriba, la magnetización para abajo, y hay una zona, ¿sí? Donde uno pasa de arriba para abajo, la zona donde transiciona, uno dice que la pared está ahí. Pero como ven en la pared de blog, la pared no está solamente determinada por su posición, sino también por una quiralidad. Porque uno puede pasar de arriba para abajo girando en un sentido o en el otro. Eso le da una quiralidad a las paredes, ¿no? Lo mismo pasa con las paredes de Enel. Y eso ya a uno le da la pauta de que la posición de la pared no es suficiente para describir una pared. Uno necesita otro grado de libertad para describir al menos esta quiralidad, ¿sí? Pero estas son paredes estáticas, ¿sí? Estas son paredes que uno ve en los libros, ¿no? Uno puede derivar el perfil, uno puede calcular el perfil. Nosotros nos va a interesar qué pasa cuando ponemos campo y ese perfil, bueno, puede cambiar y hay que describirlo. Y de hecho, ese perfil va a moverse y estas flechitas, que es la magnetización local que describe el micromagnetismo, van a cambiar en el tiempo a medida que la pared se mueve. Entonces, el primero que se dio cuenta cómo hacer el cálculo fue Walker, que acá está, Lawrence Walker, digamos, hace bastantes años, y uno de los papers pioneros es este de 1974, donde él estudió una pared de blog con un campo magnético aplicado, sin desorden y sin temperatura. O sea, vamos a sacar los ingredientes esos que yo dije que eran muy importantes para concentrarnos en el fenómeno de grado de libertad interna. Bueno, lo que hizo Walker fue muy astuto porque las ecuaciones del micromagnetismo que están escritas acá son las de Landau, Diffie Gilbert, es una descripción mesoscópica que describe el campo de magnetización en el film por un campo vectorial, porque la magnetización es un campo vectorial, que tiene esta forma, hay un torque, ¿sí? Que hace precesar la magnetización, y hay un campo efectivo que tiene que ver con el campo externo, pero también con campos internos, y hay un término de damping que lo propuso Gilbert, y una constante muy importante, se llama constante de Gilbert, que es la que determina cómo esta precesión termina por hacer que la magnetización se acomode en la dirección de campo efectivo, ¿sí? Para minimizar la energía. Así que bueno, esta es la teoría, si uno quiere, de Ginzburg, Landau o el micromagnetismo, ¿no? Pero bueno, esta teoría es muy difícil de resolver porque uno tiene que resolver un campo vectorial en este caso en dimensión 2, y no solo eso, sino que este campo efectivo deriva de una energía que contiene muchos términos, que son términos de exchange, de anisotropía, el término Zeeman, que tiene que ver con el acoplamiento con campo externo, también hay términos magnetostáticos, y esto es solamente un ejemplo. Hay para un material con anisotropía perpendicular, uno puede agarrar otro material y los términos pueden ser un poco diferentes, así que es muy complicado de resolver esto, sobre todo a la hora de, si uno está interesado en describir la dinámica, es mejor derivar un modelo que en vez de describir la magnetización, describa directamente la ecuación para la pared magnética. Entonces uno se concentra en el objeto de estudio. Y bueno, eso es lo que hizo Walker. Walker propuso un ansatz para la pared en movimiento, ¿sí? Un ansatz inspirado en la asunción de equilibrio. Y al proponer el ansatz, lo que propuso es nuevos grados de libertad. En vez de trabajar con M, propuso trabajar con una pared chata, eso lo supuso por simplicidad, una pared chata cuya posición es U, ¿sí? Y que tiene un grado de libertad interno que le llamó phi, ¿sí? Y dejó libre U y phi, ¿sí? Para esa pared chata. Como es una pared chata, solamente basta con 2 grados de libertad, porque ahora uno no tiene que describir qué pasa a lo largo de la pared. Entonces lo que hizo es propuso ese ansatz, lo metió en estas ecuaciones, que son las ecuaciones de Landau-Gilbert, y derivó nuevas ecuaciones para los 2 grados de libertad internos. Es una reducción dimensional increíble, porque pasa de un campo bidimensional
a solamente dos variables que describen la pared. Y si miran las ecuaciones son muy simples, son remarcablemente simples. De hecho, la ecuación para phi parece una partícula en un potencial periódico con una fuerza, y la ecuación de U, sabiendo la solución a phi, uno la puede obtener. La ecuación de U es la que me dice cómo se mueve esa pared chata. Lo que tiene de sorprendente, aparte de la simpleza, es que si uno resuelve estas ecuaciones, uno puede sacar cuál es la velocidad media del grado elemental interno phi, que dicho sea paso representa qué ángulo forma la magnetización dentro de la pared, y U representa de nuevo la posición de la pared. Si uno saca el valor medio de U en el estado estacionario bajo un campo H, lo que obtiene es esta curva de velocidad, ¿sí?, que está acá, que tiene una subida, un pico, una bajada y una subida de nuevo, que se parece mucho a las que le mostré recién del experimento, ¿sí? O sea que este modelo simple de Walker ya predice este fenómeno, que bueno, se llama anomalía de Walker. De hecho, este campo donde la velocidad tiene este pico se llama campo de Walker, y marca como una transición dinámica entre un régimen que se llama no precisional. ¿Por qué? Porque para estos campos uno puede ver que la fase, ese grado de libertad interno que tiene la pared, está fija, y a partir de este campo esa fase empieza a girar, o sea, empieza a precisionar. Entonces, mientras la pared se mueve, la fase interna de la pared rota, entonces entramos a lo que se llama el régimen precisional, ¿sí? Entonces, bueno, eso describe muy bien, digamos, al menos cualitativamente, este tipo de experimentos. Bien, entonces, bueno, de nuevo, esta teoría por ahora no tiene en cuenta ni desorden ni fluctuaciones térmicas, y si uno quiere hacer algo más realista debería incluirlos. Bueno, está la gran pregunta si esos efectos destruyen esto o no lo destruyen, o en qué medida lo destruyen, ¿no? Es una pregunta, una medida abierta para cada muestra. Bueno, entonces, digamos, el modelo Walker es bueno porque explica estos fenómenos también, pero tiene un problema grave, y es que Walker supuso una pared chata y no mostró que era, digamos, esa suposición era autoconsistente. Entonces, ¿cómo uno podría hacer para ver si es consistente? Bueno, uno tiene que hacer de nuevo, derivar un modelo para la pared, pero ahora dejando que la pared fluctúe a lo largo ¿no?, de su perímetro. Y eso se puede hacer, y el primero que lo hizo fue Chenky, también hace tiempo. Y lo que encontró es algo muy curioso, y es que cuando él hizo eso, propuso un modelo ahora de pared que pueda distorsionarse, él dijo, acá hay un problema grave, porque el hecho de que la velocidad de la pared de Walker tenga un régimen acá de movilidad diferencial negativa, implica, con argumentos muy generales, que una interfase plana no puede ser estable acá. Y les voy a contar por qué. El argumento es muy sencillo y lo podemos pensar así. Imagínense, bueno, esta es la curva que uno espera para una pared chata. Uno puede pensar que una pared muy grande, con pequeñas distorsiones, está formada por pequeños segmentos de paredes chatas, ¿sí? Por ejemplo, entonces, este segmento de pared chata tiene un campo magnético que va a ser el mismo sobre cualquier punto, pero a su vez se suma una fuerza elástica que tiende a trazar, ¿sí? Es como si el campo efectivo sobre esta porción azul, digamos, el segmento de pared, fuera más chico que, por ejemplo, en este segmento, ¿no?, en esta partícula roja. ¿Por qué? Porque el campo efectivo, acá, digamos, la elasticidad tendería a sumarse al campo. Pero si ahora suponemos que estos campos efectivos son tales que la roja está acá y la azul está acá en la curva, fíjense que lo que dice esta curva es que esta partícula se debería mover más rápido que la roja, la partícula azul se debería mover más rápido que la roja, y eso significa que esta perturbación inicial tendería a crecer en vez de decrecer, ¿sí? Entonces acá hay un problema. ¿Por qué? Porque cualquier distorsión, por más chiquita que sea, de una pared chata, llevaría a bueno, una amplificación de las distorsiones de la pared. Así que no es consistente una pared chata. Si uno hace el mismo argumento, uno agarra una pared chata, la distorsiona un poquito y se va a una región donde la velocidad diferencial o la derivada de la velocidad respecto al campo es positiva,
no tiene ese problema y uno puede mostrar que cualquier perturbación tendería a suavizarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque partículas que se mueven, bueno, que tienen esta curvatura acá, tendrían que moverse más rápido que las que tienen esta curvatura, y por lo tanto, acá sería estable, la pared chata acá sería estable y acá sería inestable. Y ese fue el argumento de Slowensky para decir, hay un problema, ¿sí? O sea que la solución chata, de una pared chata en movimiento, aún sin desorden y sin fluctuaciones térmicas, no es consistente. Entonces, esta es la predicción que hizo Slowensky, diciendo, bueno, acá la pared chata es estable, acá es estable en movimiento y acá tiene que ser inestable. Y bueno, esto es lo que nosotros nos preguntamos si estaba bien, porque el argumento es realmente bastante heurístico, bastante simple, digamos, y el mismo Slowensky hace mucho tiempo dijo, sin embargo, este modelo de pared corrugada que estoy proponiendo es muy heurístico y una solución rigurosa es necesitada para esto. Bueno, lo increíble es que no hubo ninguna solución muy rigurosa desde el 72. O sea, quizás porque las aplicaciones se enfocaron en paredes muy angostas y no en paredes extendidas. Así que bueno, eso es lo que nosotros nos propusimos, es hacer la teoría completa y resolverla en todo detalle para paredes extendidas. Y bueno, y eso es lo que hicimos. Derivamos un modelo que se llama coordenadas colectivas, que es este modelo que reduce la ecuación de Landau-Gilbert a una ecuación de una pared, pero ahora una pared extendida que tiene una posición que ahora sí depende de x y de t, y un grado de libertad interno que también depende de x y de t. Pasamos a ese modelo, no voy a entrar en detalles cómo, es una cuenta bastante larga, pero las ecuaciones no son muy difíciles, son estas ecuaciones, ahora son ecuaciones diferenciales derivadas parciales, esto ahora es un campo de desplazamiento, este es un grado de libertad interno, son ecuaciones acopladas que tienen una parte espacial. Como ven, estos laplacianos están, acá se ve claramente que hay un acople, ¿sí? Entonces ahora uno tiene que resolver estas ecuaciones, son mucho más tratables que resolver el micromagnetismo, y bueno, y ver qué pasa con esta solución. Estas ecuaciones son no lineales, eso es lo que la hace complicada, debido a este seno de 2 phi que aparece acá, y eso lo hace no trivial. Pero por ahora nos vamos a concentrar en lo que le vamos a llamar modelo UFI, sin desorden y sin fluctuaciones térmicas, y le voy a mostrar que aún en ese caso ocurren cosas muy interesantes, muy ricas. Entonces, bueno, eso es lo que hicimos. Así es como llegamos al modelo de paredes con grado de libertad internos. Y ese es el trabajo que, bueno, terminamos hace poco con Fabricio Pusiol, que es realmente el que hizo el trabajo duro, que también hicimos en colaboración con Viviane Lecomte de Grenoble, Sebastián Bustingorri de Bariloche. Pero bueno, el protagonista acá es Fabricio Pusiol. Y bueno, fue publicado muy recientemente, hace un par de semanas, en Física Real. Así que les voy a contar porque acá tenemos bastantes respuestas a las preguntas estas. Y de todas esas respuestas que tuvimos, les voy a contar los resultados principales, que son el análisis de estabilidad de las paredes en movimiento, y en particular qué pasa en el límite termodinámico, que es una pregunta que uno se hace mucho en física estadística, ¿no? ¿Qué pasa cuando el tamaño de la pared se vuelve tiende a infinito, ¿sí? En el límite termodinámico. Así que les voy a contar esos dos resultados. Entonces, empezamos por el problema que se planteó Walker, que es el de la estabilidad de las paredes planas. ¿Puede una pared plana moverse sin distorsionarse? Bueno, lo que hicimos nosotros, en vez de usar el argumento heurístico, al que teníamos nuestras dudas, es resolver este problema, primero, usando perturbaciones, que es lo típico, ¿no? Uno empieza con una pared plana, ¿sí? Y propone pequeñas variaciones respecto a esa pared plana, por ejemplo, ¿no? El tamaño épsilon. Si uno hace evolucionar las ecuaciones, si uno ve que esas pequeñas distorsiones se amplifican, quiere decir que la pared chata, ¿sí? Es inestable. Si esas pequeñas fluctuaciones respecto a la pared chata se minimizan, entonces quiere decir que la pared, en el tiempo, quiere decir que la pared es estable. Bueno, por supuesto, para hacer este cálculo, lo que uno hace es típica teoría de perturbaciones. Uno pone que la solución es la solución de la interfase chata, o sea, la que no tiene Laplaciano, que es la solución de Walker, más una perturbación que sí depende del espacio y del tiempo, que uno la supone chiquita. Si uno la supone chiquita, uno puede desarrollar este seno y linealizar las ecuaciones, lo típico cuando uno
usa teoría de perturbaciones. Entonces uno convierte este sistema de ecuaciones diferenciales en un sistema de ecuaciones lineales que valen para tiempos cortos, ¿sí? Pero que ahora uno puede usarlas para analizar la estabilidad. Bueno, las ecuaciones resultantes para las perturbaciones son ecuaciones también ahora lineales, más parciales, pero lineales. Ahora uno las puede tratar. Bueno, que dependen de la solución de la pared chata, que uno ya la tiene también. Entonces uno puede analizar ya la estabilidad. Como estas ecuaciones están acopladas espacialmente, conviene pasar al espacio Fourier de las perturbaciones, y en esa descripción uno tiene ecuaciones muy sencillas, que uno las puede poner en forma matricial, para los modos. Uno tiene ahora dos variables que uno puede escribir en modos de Fourier, y tiene que resolver al fin y al cabo todos los modos quedan desacoplados en sistemas de 2×2, uno para el grado de libertad de traslación y otro para el grado de libertad de fase, el grado de libertad interno, pero son ecuaciones lineales, o sea, muy simples de resolver en principio, ¿sí? Entonces, bueno, uno tiene que resolver esto y ver si esta dinámica, que está determinada por esta matriz B, hace que las perturbaciones crezcan o decrezcan, ¿sí? Básicamente, en ese tipo de exponentes, de autovalores, ¿no? Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que esta matriz solamente para campos chicos es independiente del tiempo, entonces es un sistema autónomo. Para campos más grandes uno entra en régimen precisional, esta φ1 empieza a girar, y uno entra en un régimen, en un sistema lineal no autónomo, y uno tiene que tratarlo con más cuidado. Así que veamos qué pasa. Entonces, para el primer régimen de movimiento de la pared plana, el régimen no precisional, este sistema es autónomo, así que toda la estabilidad de estos modos está determinada por los autovalores. Entonces uno directamente calcula los autovalores de esta matriz, que son complejos, pero si uno encuentra que la parte real de esos autovalores es negativa, quiere decir que la solución de este sistema, que siempre es una exponencial, porque soluciones de ecuaciones de sistemas lineales son siempre exponenciales, ¿no? Como ya saben. Pero bueno, si la parte real es negativa, quiere decir que cualquier condición inicial, cualquier perturbación va a decrecer, y si la parte real es negativa, quiere decir que esa perturbación va a caer a cero, y va a querer decir que las paredes planas son estables. Y ese es el resultado que obtuvimos. Obtuvimos que los autovalores todos tienen parte real negativa en este régimen. Así que bueno, resuelta el problema de acá, tal como predecía Slowachenky con argumentos heurísticos, ¿sí? Ahora, bueno, pasemos a este régimen, que es el régimen precisional. También va a estar descrito por un sistema lineal como este, a primer orden en perturbaciones. Pero ahora el problema que vamos a tener es que el sistema va a ser no autónomo, porque esta φ1 va a depender del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Bueno, ahora es mucho más difícil. Ya no podemos usar autovalores. De hecho, los autovalores no nos sirven para un problema donde la matriz depende del tiempo. Por suerte, esta matriz depende del tiempo a través de φ1, que es una función periódica en el tiempo. O sea que esta matriz es periódica en el tiempo, y podemos usar lo que se llama teoría de Floquet. Teoría de Floquet es básicamente una teoría que me permite resolver un sistema lineal cuando la matriz depende del tiempo, pero en forma periódica, ¿sí? De hecho, es una teoría que se usa mucho, sobre todo para resolver sistemas cuánticos. Pero acá lo vamos a usar para un sistema que es totalmente clásico, ¿sí? Así que bueno, lo que tiene bueno la teoría de Floquet es que nos da el marco matemático para resolver la ecuación, y en particular nos da también el marco para calcular lo que sería el equivalente de los autovalores, son los multiplicadores de Floquet. Si encontramos que estos multiplicadores de Floquet tienen un módulo, que también van a ser variables complejas, más grande que 1, quiere decir que la perturbación va a crecer en el tiempo. Si es menor que 1 el módulo de esos multiplicadores, va a querer decir que esa solución va a decrecer en el tiempo. Así que, mirando estos multiplicadores, nos vamos a dar cuenta si la pared chata es estable o no. Y eso es lo que hicimos en el trabajo. Y bueno, para nuestra sorpresa, cuando dibujamos los multiplicadores de Floquet, fíjense, por ejemplo, algunas de estas curvas, en función del número de onda de los modos y en función del campo, ¿sí? Lo que hicimos acá es dibujar el valor del multiplicador Floquet en las regiones donde el multiplicador es más grande que 1,
y directamente pusimos blanco cuando era menor que 1. ¿Sí? Entonces lo que nos encontramos es con estos lindos dibujitos con plumas o parecen lenguas, ¿no? Y tiene un significado muy, muy claro. Si uno separa a un campo magnético por acá y mira el modo con vector de onda kappa por acá y uno le pega al blanco, quiere decir que ese modo es estable. ¿Sí? Ahora, si uno sube acá, quiere decir que para el mismo campo, este otro modo, que tiene un vector de onda más grande, es inestable y quiere decir que la pared se va a volver inestable porque ese modo va a crecer inicialmente ante cualquier perturbación. Bueno, y encontramos que estos diagramas son universales en el sentido de que dependen solamente de un parámetro, que es el parámetro de Gilbert. ¿Sí? Así que bueno, eso lo hace muy interesante como respuesta. Pero para entender mejor qué significa esta, veamos qué pasa con una pared concreta de un tamaño finito. Veamos qué pasa, cómo depende del tamaño y del campo. Entonces, elijamos un valor de alfa y analicemos estos diagramas. Si uno tiene una pared muy chiquitita, el modo fundamental de la pared tiene un vector de onda que es 2pi sobre L. Si L es muy chiquito, ese 2pi sobre L puede caer acá arriba. Y todos los armónicos, más arriba, todos en zonas blancas. Entonces, como no hay ningún modo inestable, porque ninguno de estos modos toca la zona de estas lenguas, uno puede decir que paredes de este tamaño son estables y la pared chata va a ser estable. ¿Sí? Entonces encontramos que nuestros diagramas nos dicen que si la pared es muy chiquitita, se va a mover y se va a mantener su forma plana. Sin embargo, si yo ahora aumento el tamaño del sistema, este modo fundamental va a bajar y bueno, el primer armónico va a estar un poco más arriba, pero ya vemos que el modo fundamental ahora de la pared, ¿sí? El modo fundamental, según qué campo yo aplique, va a estar en la zona blanca o en la zona azul o en la zona blanca de nuevo. ¿Sí? Entonces van a haber ventanas de campo donde la interfase va a ser chata y ventanas donde va a ser rugosa, ¿sí? Debido a este efecto de esta corrugación, ¿no? Esta inestabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vemos que la respuesta es mucho más complicada de lo que uno esperaba a priori. De hecho, uno puede ver esto, ¿no? Esto lo que implica nuestro estudio es que acá la pared chata en movimiento es estable, acá es inestable, acá es estable de nuevo, y es bastante caprichosa la respuesta. Si uno aumenta más el tamaño del sistema, pueden pasar cosas como esta, que el modo fundamental sea estable en todo este rango, pero al mismo tiempo el primer armónico, ¿sí? La forma de Fourier, puede ser inestable en el mismo rango de campo. Así que con que haya un modo inestable ya sabemos que la pared va a ser inestable. Entonces, bueno, ya podemos realmente saber con estos diagramas cuándo es estable y cuándo no es estable la pared chata. Así como muestro acá. La zona roja es inestable porque al menos un modo es inestable. Basta con que uno sea inestable para que toda la pared sea inestable. Así que, bueno, podemos entender eso. Bueno, y lo que encontramos entonces es que si bien acá la pared chata es estable, acá depende mucho del tamaño del campo aplicado y en particular descubrimos que no es cierto que solamente las paredes van a ser inestables, como indicaba el argumento heurístico, en la región donde la velocidad decrece. O sea que el argumento heurístico no funciona. Y este cálculo más riguroso nos indica que la respuesta es bastante más rica de lo que uno espera. Así que bueno, esa es la primera conclusión que llegamos y eso muestra, bueno, que la inestabilidad de las paredes chatas se extiende mucho más que el régimen que se pensaba al principio. Bueno, perdón. Entonces, esto tiene consecuencias muy interesantes. Si esta es la curva de velocidad versus campo para una pared chata, para una pared de tamaño intermedio, la respuesta se vuelve esta que está acá, que como ven a veces se pega con la solución chata y a veces se despega, justamente por estos rangos donde la pared, pared chata es estable, ¿sí? Cuando es estable se pega a la solución negra y cuando es corrugada se despega. Y uno puede ver que
la velocidad cambia, pero no solo la velocidad, sino la corrugación que uno la puede medir. Por ejemplo, estudiando la varianza de la interfase en función de campo, uno descubre que acá tiene varianza y de golpe la varianza cae, indicando que la pared se vuelve chata y luego se vuelve rugosa. Es un movimiento bastante particular. Y bueno, y resulta que este tipo de comportamiento sí se observa experimentalmente en muchos sistemas. Y bueno, y nosotros estamos ahora intentando, digamos, bueno, que este efecto se mida con más precisión para poder chequear estas ventanas que la teoría predice. Bien, así que bueno, entonces, estas son ya simulaciones del modelo no linealizado, ya es el modelo full, y también mezcladas están simulaciones micromagnéticas que muestran que el modelo que usamos de pared es totalmente consistente con el micromagnetismo. ¿Sí? Que bueno, es como una validación del modelo y validación de las predicciones sobre lo que se espera en general. Bueno, bien, entonces hay consecuencias muy marcadas. Y bueno, lo increíble es que esto que se creía, que las paredes eran corrugadas solamente en el régimen, digamos, pasaron 50 años para, digamos, para darnos cuenta que no, que el régimen de inestabilidad se podía extender mucho más que el rango que va desde el máximo hasta el mínimo, ¿sí? Si ven acá, del máximo al mínimo, hay zonas donde la pared es corrugada, pero también zonas mucho más allá donde también es corrugada. Así que bueno, eso es lo que nos enseñó el análisis de estabilidad. Entonces pasemos al segundo resultado importante y que da el título a la charla, que es qué pasa en el límite termodinámico de interfaces gigantescas. Cuando la interfase es gigantesca, tiene muchos modos, de hecho tiene una densidad de modos, ¿sí? Porque separados 2π sobre L, donde L va a infinito. Si ahora entonces uno los representa los modos acá como puntitos muy cercanos, si uno tiene un campo muy grande, uno puede ver que todos los modos caen en una zona del diagrama de estabilidad donde la pared chata es estable. Entonces quiere decir que aún en el límite termodinámico, si el campo es muy grande, una pared chata de movimiento es estable. Sin embargo, hay un momento donde estos modos, alguno de estos modos toca este punto y en ese punto pasa algo especial. Un modo en particular se vuelve inestable y hay una transición de fase dinámica, ¿sí? La interfase se empieza a modular y si yo sigo aumentando el campo, otros modos se vuelven inestables y la pared se vuelve corrugada. Entonces tenemos una transición de fase dinámica en este campo particular, que le vamos a llamar HC, entre una interfase chata y una interfase corrugada de movimiento. Bueno, y eso es bueno, uno de los principales resultados que obtuvimos ya en el límite termodinámico. Ahora eso no es lo único interesante que ocurre, sino que al haber tantos modos inestables y al haber un acoplamiento no lineal entre ellos, pasa una cosa mucho más fuerte, que es lo siguiente, que les voy a contar, que es, bueno, que para poder verlo nos vimos obligados a simular interfaces gigantescas, ¿sí? Con alta densidad de modos. Para eso entonces paralelizamos estas ecuaciones usando códigos en CUDA, implementándolas en GPUs y obtenemos los siguientes resultados, ¿sí? Empezamos con una pared muy grande, ¿sí? Y acá les muestro lo que es el tránsito. Empezamos con una pared, nos paramos en este campo que está acá, donde sabemos que algunos modos se tienen que volver inestables. Por eso es que la interfaz inicialmente chata se volvió inestable y para sorpresa de nosotros lo que descubrimos es que después de una fase, de un trance en donde la interfase parece ser periódica, la interfase después de un tiempo, en el régimen ya estacionario, se vuelve totalmente caótica y irregular, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos turbulencia. Acá tengo que aclarar que acá estamos centrándonos, esta pared se está moviendo y nosotros nos estamos centrando en el sistema de centro de masa de la pared, la estamos siguiendo. En ese régimen estacionario donde la pared se mueve a una determinada velocidad, la geometría de la pared es muy irregular, no se puede predecir, digamos, exactamente, y es caótica, ¿sí? Tanto U como Phi, que se muestra acá como colores, que es el grado de libertad interno, varían de forma caótica, y ese es el estado estacionario en este régimen. O sea,
Para campos grandes, la interfase chata es perfectamente estable, chata y quiral, y en este régimen la interfase se vuelve corrugada y ya no es quiral, ya no podemos decir que sea quiral, porque quiral quiere decir que el color este se mantiene uniforme, y al no mantenerse uniforme ya sabemos que solamente hay segmentos de quiralidades distintas. Entonces decimos que es una pared no solo caótica y aquiral, ¿sí? Entonces la transición de fase es muy, muy importante, muy, muy marcada, y eso pasa en el límite terminal. Bueno, uno puede caracterizar, ¿no? Como uno en los sistemas caóticos, si uno quiere estar seguro que el sistema es caótico, uno estudia factor de estructura, uno puede estudiar el ruido que hace, por ejemplo, el espectro potencia de la velocidad, y lo que encontramos básicamente es lo que se espera en un sistema caótico: ruido de banda ancha y una corrugación bien descrita por leyes de potencia, lo que nos da la pauta de que esta interfase es no solo corrugada, sino que encontramos que es autoafín, que es rugosa, en el mismo sentido que se le da cuando uno estudia interfaces random, ¿sí? De hecho, encontramos que la interfase se describe por una clase de universalidad de interfase rugosa que se llama de Edward Wilkinson, que no hay que confundir con Quench y Wilkinson. Y o sea que este régimen caótico puede ser descrito a su vez por modelos más simples que están en clases de universalidad de sistemas que son conocidas en la física de interfaces estocásticas. O sea, conectando de nuevo algo que es micromagnetismo con algo que es totalmente general de la física estadística. De nuevo emerge lo que buscamos, emerge un comportamiento universal, pero hay una gran diferencia. Esta vez el comportamiento universal aparece sin desorden y sin fluctuaciones térmicas. Todo emerge por la dinámica interna y la dinámica caótica. Así que bueno, eso conecta este fenómeno con un montón de otros fenómenos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, crecimiento de algunos cristales está descrito por la misma ecuación con la que se corruga las paredes magnéticas en forma determinística, ¿no? En nuestro caso. Así que bueno, esos son los principales resultados que quería contarles. Lo que me parece que es bueno de este trabajo es que ahora tenemos un framework para separar lo que es las inestabilidades que son intrínsecas del sistema de la pared magnética de las extrínsecas, que son los efectos de ruido térmico y desorden. Y en particular encontramos en un sistema que muy particular, propiedades universales y caos espacio-temporal. ¿Sí? Caos espacio-temporal fue observado en un montón de otros sistemas, sistemas químicos, sistemas de sincronización, sistemas muy diferentes, pero no en este sistema en particular. Así que bueno, eso es uno de los principales, por eso es uno de los principales resultados de nuestro trabajo. Así que bueno, con eso me gustaría agradecerles por la atención y bueno, todos los créditos a mi nuevo estudiante de doctorado, que realmente es el que puso todo el trabajo, que hizo el trabajo numérico, el cálculo analítico. Así que, bueno, muchas gracias por la atención. Y acá pueden bajarse el preprint, pueden escanear el preprint del trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que muy lindo trabajo. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Profesor Stuart Holmes de la University College London. Do you have any questions? Thank you, Alexander and Alejandro. Muchas gracias. Is it okay to speak to you in English, I guess? Yes, no problem. Thank you for your talk. Very, very interesting field. I have a few technical questions. So the collapse of the different material properties onto the same line with in the ultra slow gene, is that independent of anisotropy in the system? Does magnetic anisotropy play a role in that behavior? All these materials have a perpendicular anisotropy. Okay. Yeah. I mean, that this when we are, I mean, is in that sense there is a family, but yes, not any. I missed that. Most of them, yeah. Sorry, I didn't. What is that why you use the polar Moog? Yes, exactly. You showed the polar Moog. Exactly. Yes. Thank you. I've got that.
Yeah, here it is. Here it is. Yes, in all this experiment, they can use this technique. Yeah. You have this. You have the ferromagnetic semiconductors. You have the CoFab. You have this very different. Very interesting that they have this universal behavior. Yes. Of Thank course, you. in all the system, disorder and thermal fluctuations are important. So the phenomena I just described about this Walker instability is not very visible in these samples. So let's say in some other samples, these peaks and peak anomaly is present, but not in this one. An open question is why disorder screens completely this effect in these samples. This is for the moment open, and we hope to disentangle these two things now that we understand what happens without disorder and thermal fluctuation. Maybe we're in better position to understand why the Walker anomaly is not very present in some samples, and in some other samples it is present. I have one further question, and that is, I mean, physical domain walls usually have some kind of structure to them. They can be things like a vortex domain wall. Is the reason that you included chirality to understand some of that structure? Did I understand that correctly? Yes, I mean, yeah, we didn't study that type of domain walls. We focus just in this extended and, in fact, extended and not very distorted domain walls for the moment. But yes, I mean, in order to explain all in general all these kind of walls and magnetic structures, you need the internal degree of freedom. You cannot just describe the domain wall as in Kripke theory just by the position, which is actually a good model depending what is the question you're asking. But yeah, I mean, you need chirality and an extra degree of freedom. And of course, the general theory is difficult to do. We just focus on univalued, displacement fields and also internal degree of freedom field. But if we have loops, and overhangs or plasticity in domain walls, which is observed also, we don't have a theory. I mean, we don't. It's too difficult. Yeah. Magnetism is very difficult, I know. The whole field. Alejandro, muchas gracias. Many thanks for your talk. Very interesting. Thank you very much. Thanks, Alexander. Thank you. Thank you very much, Professor Holmes. Y ahora le damos la palabra al profesor Isaías de Oliveira, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, quien está haciendo una estadía actualmente en la Universidad de San Marcos en Perú. No, ya estoy en Brasil. Volviste ahora sí. Bueno, Isaías, ¿tienes alguna pregunta? Sí, solamente una duda. La duda es que, bueno, yo no conozco muy bien la área, pero en tu primera ecuación, la ecuación más general, usted coloca muchos termos, pero na hora de solucionar, no trabaja con estas. Sí, pero el trabajo es fantástico. Pero yo tengo una duda, bem de principiante. Usted escreve que el potencial de barrera es exponencial inversamente proporcional, tanto de temperatura quanto del campo magnético. En la respuesta al principio, ¿no? Sí, bien compuesto de todo. Sí, en lo primero, sí. Acá, esta es la predicción, esta predicción. Sí, esto. Yo sé que esto es muy inicio, pero ¿cuál es el mecanismo que usted puede escribir que el potencial es la temperatura y el campo magnético tienen la misma dirección, por ejemplo? Ambos destruyen el potencial cuando crece, tanto la temperatura cuanto el campo. Sí. Sí, bueno, se puede interpretar digamos, en primer medida, si la interfase fuera una partícula, esta ley sería simplemente la ley que dice cómo una partícula, por ejemplo, va saltando barreras, ¿no? en un potencial inclinado. Uno se esperaría esta fórmula, pero con una barrera fija acá, ¿no? Por ejemplo, la barrera típica. Esa es la ley de Arrhenius.
Esa ley, claro, no aplica a la pared extendida y uno tiene que hacer una teoría mucho más sofisticada, bueno, que lo que uno encuentra es que esa barrera se vuelve efectiva y depende de cuánto uno inclina ese, ¿no? Porque es como, digamos, la pared de movimiento es como una partícula cayendo por un potencial desordenado, pero al tener grados de libertad, digamos, más grado de libertad, esa barrera ya uno no la puede fijar, sino que hay que resolverla, y uno descubre que depende inversamente con el campo. Y la manera de entender por qué pasa eso es que este sistema, cuando el campo tiende a cero, es, bueno, en el caso, digamos, estático, es un vidrio, o sea, es un sistema que tiene muchos estados metaestables separados por barreras infinitas, ¿sí? Tal como uno espera para un vidrio, una interfase se comporta así. Entonces, el hecho que esta barrera diverja cuando H tiende a cero indica que este sistema es un sistema vidrioso. Cuando uno pone un campo, esa barrera, bueno, decrece un poquitito y ahora con algo de temperatura uno puede esperar que en un tiempo muy largo al principio, por una fluctuación térmica, uno pase la barrerita, ¿no? Y bueno, esa es la interpretación que uno hace, pero no, derivar esta ley no es tan fácil, aunque hay argumentos con los dedos, tipo teoría de nucleación y crecimiento. De hecho, es muy parecida a la teoría de nucleación, en el sentido de que uno sabe que si uno tiene una interfase anclada, para hacer que la interfase avance, no basta con mover un pedacito, a veces uno tiene que mover un pedazote de la interfase, que se llama un droplet, y recién ahí uno puede hacer que la interfase avance como un todo y arrastre al resto de la interfase. Bueno, tiene mucho que ver con esa teoría de nucleación y crecimiento de la forma de esta ley. Es una fórmula, digamos, para justificarla rigurosamente es complicada, pero bueno, esa es la idea intuitiva, ¿no? Pero todo sale digamos, de esta teoría, ¿no? De este modelo de Quench en World Wikis. Pero bueno, sí, esa es digamos, la intuición que hay detrás de esta ley de Crip, que bueno, de nuevo, funciona muy bien para muchos materiales, salvo para esto que conté hoy, que o tiene un poco de desorden, o las interfaces no son tan extendidas, y uno ve otras anomalías que no aparecen en esta descripción, ¿no? Uma outra pergunta é sobre na equação anterior a esta, que tem todos os termos, você mostra o termo de Pini, pero Sí, você acá. não, sim, o Sí. termo de Pini. Você tem uma forma analítica para esta equação, não? Porque você não No, claro, aclara. sí, eso es verdad, no lo aclaré. A este nivel es bastante fenomenológico, digamos, lo que uno propone. De hecho, esto uno directamente no parte del micromagnetismo, simplemente parte del hecho de que la interfaz es un objeto elástico y uno espera que el desorden en el material ancle esta pared de alguna manera, y eso uno lo pone como una fuerza de anclaje, que uno supone que esa fuerza de anclaje es de tipo descorrelacionada, ¿no? En las dos direcciones, que es lo que uno supone si hay impurezas en el material o modulaciones de anisotropía, o bueno, el desorden en general uno espera que sea una función descorrelacionada, y eso es lo que uno pone acá, pero de todas formas fenomenológica, y después uno hace predicciones, compara con experimento, y si funciona dice, bueno, la suposición no fue tan mala porque me da un resultado bastante universal. Si uno tuviera defectos que no son descorrelacionados, de hecho, la solución es parecida, pero cambian los exponentes, cambia la clase de universalidad. Entonces eso le da la pauta a uno de que, bueno, que la teoría está funcionando para describir eso. Pero el exponente, por ejemplo, este mu, que es un cuarto, en la mayoría de los films que nosotros estudiamos, indica que este desorden es descorrelacionado. O sea, indirectamente ya nos está diciendo que nuestra suposición fenomenológica inicial es correcta. Pero estos modelos son, de nuevo, totalmente fenomenológicos. No están derivados directamente desde el micromagnetismo, aunque uno quizá podría
con mucho trabajo llevarla a este tipo de ecuación. De hecho, bueno, en esta ecuación uno está despreciando todavía el grado de libertad interno que es sobre el tema sobre el que hablé hoy. Pero uno podría, bajo ciertas aproximaciones, despreciando ciertas cosas, llegar a esta ecuación. Y este término de pinning vendría de alguna manera del micromagnetismo. Por ejemplo, cuando yo les mostré acá, este es el micromagnetismo, muy complicado. Ahora, cualquiera de estas constantes en un material real, K, A, podría depender del espacio, ¿sí? Porque los materiales no son perfectamente homogéneos. Y a la larga, ese término es el que justifica el término de pinning de paredes que les mostré acá. O sea que uno mete toda esa inhomogeneidad en este término, en esta fuerza. Pero bueno, por supuesto una simplificación muy grande, pero uno puede llegar a justificar la inclusión fenomenológica de un término como este desde el micromagnetismo, ¿no? Bom, Sí, sí. desejo que essa teoria, sua teoria dure também 50 anos, pelo menos. No sé. Bueno, No. gracias. No, bueno, hay mucho, digamos, hay muchos detalles. Yo creo que es simplemente un paso para, digamos, los experimentos. Ahora lo que faltaría es trabajar con la posición de la pared, su grado de libertad interno, agregarle temperatura y agregarle desorden. Y ahí sí uno creo que estaríamos en mejor posición para explicar lo que se ve en situaciones realistas, ¿no? En eso estamos todavía de a poquito. Muchas gracias, Alejandro. No, bueno, gracias por las preguntas. Gracias, Isaías. Ahora le damos la palabra al profesor Augusto Moreira, de la Universidad Federal de Pernambuco. Augusto, ¿tiene alguna pregunta? ¿Me escutam? Sí, se escucha. Sim. Bela charla, parabéns. Não é minha área de pesquisa, pero tenho uma curiosidade. Me parece que essa superfície ela pode ser descrita por geometria fractal. ¿Tienes outra teoria que pode abordar este problema? Apenas uma curiosidade. Gracias. Sí, de hecho, bueno, a ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero a ver, lo que encontramos al final, que es cómo es la geometría de estas interfaces, en este caso, a ver, perdón que pase rápido acá, pero el resultado final, lo que encontramos es que la fase, bueno, a ver, acá voy a mostrar cómo es la interfase ya en movimiento. La geometría de esta interfase, que parece random, puede ser descrita por exponentes del tipo fractal, de hecho por un exponente de rugosidad, que tiene que ver con fractalidad. Pasa que estas interfaces no son fractales, son autoafines, quiere decir que uno puede, los fractales uno hace un zoom, ¿no? y ve estadísticamente lo mismo. En estas interfaces lo que uno tiene que hacer es un zoom pero anisotrópico y ve exactamente lo mismo, y ahí puede definir un exponente, que se llama exponente de rugosidad, que es, digamos, de hecho, el estudio es similar al exponente fractal. Entonces, de ese punto lo hicimos y encontramos un exponente, bueno, justamente este exponente -2 tiene que ver con un exponente del tipo fractal, se llama exponente de rugosidad, y ese es el que conecta con otros fenómenos, ¿no? Que también se estudian desde la teoría de la fractalidad. De hecho, acá puse, bueno, la tapa de un libro muy conocido de fenómenos muy generales de crecimiento de interfaces, no necesariamente magnéticas, sino crecimiento de cristales, por ejemplo, también muestran interfaces rugosas. Y en este tipo de estudios uno se concentra en medidas geométricas generales tipo exponente de rugosidad. O sea que sí se puede, y de hecho usarla es muy buena idea porque estos exponentes son robustos y dicen cosas generales sobre estas interfaces. Así que sí, no es muy relevante la observación. Sí, ok. Gracias. Bueno, muchas Parabéns. gracias. Muchas gracias.
Gracias, Augusto. Ahora le damos la palabra a la profesora Gabriela Grat de la Universidad Nacional de Córdoba. Gabriela, ¿tienes alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo andas? Felicitaciones, re lindo el tema, bueno, sumamente interesante. Yo le quería dar también lugar a Cecilia Jiménez, que quería saludar o preguntar algo, Buenísimo. que está por acá, creo. Hola, acá estoy. Ahí está. Hola, hola Ceci, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy linda la charla. No pude verla completa porque en el medio tuve que salir un rato y volver, pero estuvo muy interesante. Quería preguntarte sobre el tema de las dimensiones. ¿Esto es en 2D, en 3D? ¿Tiene otras geometrías? O sea, aparte de lineal, ¿puede ser en forma circular o cómo es eso? Bueno, a ver, lo que uno espera, digamos, sí, la interfase, digamos, no quiere decir lo que yo decía, una interfase chata, si uno trabaja en un material tridimensional sería como una sábana chata, ¿no? Ya una... Pero claro, y uno podría preguntarse lo mismo, cómo esa sábana se distorsiona, ¿no? Ujú. Bueno, ese estudio no lo hicimos en 3D, pero más complicado, obviamente, computacionalmente, pero esperamos que pase. Bueno, habría que estudiarlo, pero esperamos, digamos, que el método al menos sea aplicable también para ese caso. Lo que es cierto es que hay mucho interés tecnológico en los films delgados, por eso nos concentramos ahí, pero sí, también se puede hacer una teoría que describa una pared, que ahora es realmente una sábana o como una membrana en un material 3D, ¿no? ¿Y sería más o menos el mismo tratamiento? ¿Se complicarían más las ecuaciones? Sí, se complicarían un poco las ecuaciones, creo. Sí, aparecerían, creo, laplacianos en otras direcciones, otros acoplamientos, pero no tan diferente. O sea, me parece que la teoría no sería tan diferente. Obviamente hay que tener cuidado porque en distintas dimensiones las fluctuaciones son más o menos importantes. Entonces ya no sé, quizás en dimensión más baja las inestabilidades sean más fuertes que a dimensión más alta. Y ahí ya no sabría decirte cómo cambiaría el diagrama de estabilidad que hicimos, ¿no? De las paredes chatas. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, Cecilia. Gracias, Ahora, Gabriela. ahora le pregunto yo. Dale. Está bien. Eh, bueno, un poco, ¿cómo haces el pasaje al micromagnetismo? Porque vos decís, bueno, esto Mm. no me queda claro cómo empalma con el Sí, micromagnetismo. Y después, bueno, vos mostrás simulaciones de micromagnetismo y decís que, bueno, que son consistentes con esto, entonces, sí, ese tipo de... sí. Bueno, acá, por ejemplo, los puntos es simulaciones de micromagnetismo usando MUMAX, que bueno, es uno de los tantos software que usan para resolver estas cosas. Y la línea marrón es la resuelta con el modelo efectivo, que directamente para la pared. Así que bueno, anda bastante bien. Y eso es bastante sorprendente que funcione bien porque pasamos del micromagnetismo, que es una teoría, a ver lo que vamos por atrás, que bueno, que es complicado, ¿no? Uno puede resolver, obviamente, pero para sistemas chiquititos. A ver que vaya por atrás. Eh, ¿Dónde estamos? Claro, a ver, acá. El micromagnetismo sería resolver estas ecuaciones con toda esta energía, derivarla acá. Fíjense que derivar esta energía respecto de M me va a dar un campo efectivo muy complicado, un montón de términos acá. Son unas ecuaciones bastante horribles, ¿no? Porque aparte todo en 2 dimensiones, un montón de cosas acopladas. El pasaje se hace desde acá a una teoría que tiene otros grados de libertad. Yo a veces lo explico como cuando uno estudia, por ejemplo, en mecánica, teoría de cuerpo rígido, uno sabe que el cuerpo rígido tiene un montón de grados de libertad en el sistema termodinámico, y sin embargo uno termina describiéndolo por la posición del centro de masa y 3 ángulos de Euler, ¿no? Uno termina con 6 grados de libertad. Y uno dice, bueno, ¿y por qué funciona eso si no? Es una reducción muy brusca, ¿no? Y bueno, uno está haciendo una aproximación que el cuerpo justamente es rígido. Acá es parecido. Pasamos de decir que las soluciones de estas ecuaciones con una pared
pueden ser descritas efectivamente despreciando un montón de grado de libertad y concentrándose solamente en algunos. Así es como pasamos de M, ¿no? M en 2 dimensiones, un campo vectorial, o sea, 3 campos en 2 dimensiones, a una teoría mucho más simple, bueno, que es una que tiene, a ver, vamos a poner ya el modelo final, que es este, que tiene solamente 2 campos unidimensionales. Y yo creo que la explicación es esa, que la física relevante al final estaba, al menos lo que hace a las cosas de paredes, ¿no? A la dinámica de paredes, estaba en estos grados de libertad. Es como pasó con el cuerpo rígido, ¿no? Uno puede describirlo sin preocuparse por las pequeñas deformaciones del cuerpo, que en realidad uno sabe que un cuerpo se va a deformar un poquito, pero en la aproximación o lo que uno observa no se va a notar. Así que bueno, el paso es ese se llama Collective Coordinate Approach, que es reducir el número de grados de libertad al mínimo indispensable. En este caso, bueno, fueron 2 campos nomás, ¿no? Todo quedó en este U y en este Phi. Y después encontrás que eso funciona. O sea, Y después, claro, no quería encontramos que, claro, después, por las dudas comparamos porque dijimos, bueno, quizá no funciona, quizá es una aproximación muy burda, pero bueno, digamos, fue una de las primeras cosas que hicimos es hacer este tipo de... A ver, perdón, paso rápido. Y eso vale, eso lo probaron para distintos sistemas, que, o sea, ahí probaste, vi que tenés oro y cobalto, platino y cobalto. Bueno, no, los experimentos eso no lo hacemos nosotros, eso yo lo mostré al principio como para decir cómo aplica la teoría en otros casos. No, nosotros directamente hicimos todo teórico y estudiamos, a ver, este micromagnetismo lo hicimos para un material genérico, pusimos algunos valores que se corresponden, sí, a platino, cobalto, platino, pero valores, digamos, bastante genéricos, no pensando en un material particular, ni pretendiendo describir uno en particular, porque de hecho en estas simulaciones no pusimos ni desorden ni fluctuaciones térmicas, así que simplemente queríamos ver consistencia teórica entre una descripción que supuestamente es mucho más microscópica y a la que la gente de magnetismo le tiene mucha más fe, a una descripción más efectiva que la gente que hacemos más física estadística nos gusta más porque podemos sacar más conclusiones, mostrar que hay una correspondencia. Bueno, hicimos eso. Y aparte ahora, comparar todo esto con experimentos queda abierta porque faltan, digamos, agregar ingredientes. Pero bueno, haber separado lo que es intrínseco de extrínseco me pareció importante, ¿no? En el camino para hacer eso. Buenísimo, Alejandro. Buenísimo. Bueno, gracias, David. Re buen trabajo. Muy bueno tu becario. Gracias. Sí, sí. De sí, Córdoba sí. creo que es, ¿no? Sí, es de Córdoba. Sí, importado de Córdoba. Sí. Capaz que lo tuvieron de alumno ya. Yo he ¿No? escuchado hablar de él Sí. y sé que trabajó con Noelia. Sí. Algo de estudió el padre, será el padre del otro Capaz que profesor. lo tuve de alumno en algún momento, pero no me acuerdo. Sé que sí hay un Puciole, pero algo tiene que ver, pero no es no sé bien cómo es el Creo que parentesco. sobrino. Sí, pues sí. Y yo creo que lo tuve en mecánica. Algo así. De Así. alumno. Parece, no estoy seguro. Le voy a preguntar. Sí. Sí. Pero sí está muy motivado. ¿Quieren continuar con la ronda de preguntas? Gracias, Ale. Gracias, Gabriela. Ahora le damos la palabra a Enrique Moncada de la Universidad Mayor de San Marcos, en Perú. Henry, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tal? Es Henry. No, Enrique es la traducción al español, pero mi nombre es Henry. Pero, Alejandro, una curiosidad. Tú muestras en la simulación los bordes, pero, por ejemplo, cuando hacen los modelos de Giesenburg-Landau Equation y los de Grey-Stock, en 2 dimensiones se ven como ondas de propagación. Sí, no sé si tú en el modelo que has hecho solo estás mostrando el borde o en verdad también se generan ondas y bueno, evitas mostrar eso de ahí.
Sí, no, eso está fuera de la... Si fuera un tipo, por ejemplo... Sí, está fuera de la descripción, digamos, nos concentramos nada más que en la pared, en los grados de libertad de la pared. Pero sí, hay experimentos, por ejemplo, que ven que cuando la pared se mueve hay ondas de spin y cosas más complicadas que no las tenemos teniendo en cuenta. Estamos despreciando. eh, sí, pero bueno, pero sí, ese tipo de cosas sí están en el micromagnetismo, pero se ve que son chiquitas porque los resultados no encajan bien, ¿no? Yo cuando muestro, por ejemplo, bueno, esta curva que estoy mostrando, en las simulaciones micromagnéticas están todos esos efectos, no están prohibidos. En nuestro modelo efectivo sí están prohibidos porque nos concentramos directamente en los grados de libertad de la pared. Pero bueno, eso nos da la pauta de que lo que despreciamos al menos no es tan importante en esta situación. Quizá en otra situación sí sea importante y bueno, ahí ya no valdría nuestra teoría, nuestro modelo. Oh, ok. Ok, y otra cosa, solo por curiosidad, por ejemplo, en las ecuaciones de Gray-Stock, por ejemplo, se utilizan números de bifurcación para generar patrones. Eh, Acá no pasa eso, ¿cierto? No utilizas nada de esos números, No. Tendría que verlo eso, no. Oh, ok, ok. Sí, no. Ok, ya, Sí, gracias, bueno, gracias. pero sí uno puede verlo también desde el punto de vista de, sí, Oh, ok, sí, ok, de gracias. bifurcaciones, eso sí. Ok, ya. Muy interesante la presentación. Bueno, Muchas gracias, gracias. Henry. Muchas gracias. Gracias, Henry. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Buenos días, Buen día. ¿me escuchan? Sí. Bueno, bien interesante la charla. No soy especialista en estos temas, pero trabajo digamos, con cristales y estudios de comportamientos dinámicos, ¿no? Interacciones con la luz, a veces con campos magnéticos, pero en materia condensada, ¿no? Ya Ujú. estamos hablando de cristales ya micrométricos. Y, por ejemplo, en interacciones con luz, hemos visto, hablaste al final de eso, del crecimiento de cristales. Vemos, Ujú. por ejemplo, que hay una cara al inicio de la interacción que es completamente lisa, ¿no? Es Ujú. bien plana la... Luego de la interacción vemos eso, que se deforma. En ese caso, hablemos de, no sé si podemos hablar de pared o superficie, Sí. y se deforma el sistema, ¿no? Ujú. Empieza a convertirse rugosa la superficie, nosotros decimos le salen chichones, Sí. un poco de protuberancia y cambia definitivamente. Eso con la luz, pero hay sistemas dinámicos, por ejemplo, en cristales moleculares, donde hay interacciones con la temperatura, que hay transiciones de spin, ¿no? Efectos de spin crossover, que yo me imagino que puede ocurrir lo mismo, porque ahí esos efectos van asociados a cambios en las distancias, acortamiento o alargamiento de distancias de enlaces, ¿no? Yo no sé si uno puede evaluar esas cosas. Y lo otro que me parece interesante es el tema de la quiralidad. Ujú. Ahí tú hablas de que la transición de los dominios es quiral, ¿no? Eh, En, en claro, cristal. sí. Bueno, lo que hace, por ejemplo, a ver, acá si yo paro a ver, por ejemplo, una pared quiral sería algo así, ¿no? Una pared chata quiral es una pared que es chata, como se ve acá, y la fase interna, la magnetización dentro de la pared, es siempre la misma a lo largo de la pared. Ahora, esa quiralidad se puede mantener fija, y la pared entonces uno dice que es quiral, o puede pasar como pasa acá, que se rompe en pedazos de distinto color, y forman estos defectos que se llaman líneas de Bloch, que marcan cambios de quiralidad en la pared, o sea que se vuelve a quirar la pared, ¿no? Este,
O sea, pierde me- esa... mencionaba lo de la quiralidad porque me parece interesante. Hay algunos estudios sobre superficies quirales, ¿no? Sí, sí, sí. No, y hay mucho interés porque el aspecto topológico de esto viene mucho por este lado. Por ejemplo, ahora que está muy de moda el estudio de skirmions, un skirmion es básicamente una pared magnética que se redujo, pero una pared quiral que se estabiliza y que se reduce hasta un tamaño muy chiquito y no se puede reducir más. Y forma ese objeto que se llama skirmion, ¿sí? Que bueno, que está estabilizado gracias a esta quiralidad que se mantiene robusta en ciertos materiales, ¿no? O sea que el estudio de estas cosas sí es súper importante, no solo acá, sino en un montón de otras cosas que son robustas, Sí, tan como protegidas. Sí. mi comentario iba más o menos en esa dirección. Uno puede desarrollar cristales quirales o aquirales, ¿no? Entonces puedes inducir un sistema con una cierta quiralidad, lo que uno llama en química, en química molecular, un isómero R o S o la mezcla de los dos, ¿no? Entonces sería interesante evaluar ese tipo de... Sí. Pero ahí estamos sistema, hablando ¿no? ya del material, digamos, Claro, claro. y no de la pared magnética, que es como el patrón No, magnético. pero para también, evaluar sí. el efecto, ¿no? Sí, sí, Sobre sí. ya Sí, introduciendo una quiralidad definida en el sistema, claro. cómo es ese comportamiento dinámico luego, Sí. si se amplifica, se anula o Ok, ahora entiendo, si es trasladarlo a ese. a Sí, ese sí, sí, nivel. es buena pregunta. Sí, sí, sí. Porque en cuestiones ópticas, esa Claro. quiralidad ayuda a amplificar algunas propiedades no lineales, ¿no? Por ejemplo. Ok, sí, eso sería interesante. Sí, sí. Entonces, bueno, Sí, 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 es interesante. bien interesante. Bueno, gracias Claro. por la presentación. Bueno, gracias. Gracias. Acá el profesor Carlos Rudamás de la Universidad de El Salvador dejó un mensaje. Dice: doctor Colton, muy interesante su presentación sobre paredes magnéticas. Yo lamentablemente tengo que retirarme por unos asuntos de último momento que debo atender. He aprendido mucho en su presentación. Gracias. Muchas gracias. Y Melvin y Jimena, ¿hay preguntas del público a través de las redes sociales? Buenos días, profesor Alexander. No hay preguntas aquí del público en nuestras redes. Por mi parte tampoco tengo preguntas. Muchísimas gracias por la charla. Igual lo manifiestan en las redes sociales. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y bueno, Alejandro, no sé, ¿tienes algunas palabras de despedida? No, bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer participar de la red, finalmente. Así que, bueno, me alegro mucho que exista esta red. Me parece que hace falta una red así. Gracias, Alejandro. Ahora, si quieres, podemos dejar de compartir la pantalla y, bueno, invitamos a todos los panelistas a que pongan sus cámaras. Y también los micrófonos para despedir a Alejandro. Bueno, nos vemos. Nos estamos viendo. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Chao. Chao, hasta luego. Buen fin.